Bueno, en este segmento del programa les vamos a presentar a dos invitadas, que son la doctora Silvia Guimán y la doctora Natalia Devant. Mientras todos padecemos los efectos de la pandemia, hemos reconfigurado nuestras vidas, nuestras actividades, hay personas profesionales que están investigando los efectos de la pandemia y en particular en las cuestiones sociales atinentes a los adolescentes y jóvenes. Primero las voy a presentar. Ellas son integrantes del Observatorio de Adolescentes del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Silvia Moremán además es socióloga, es especialista en problemáticas sociales infantos juveniles y doctora en ciencias sociales, y además integra el GESPID, que es el Grupo de Estudios Penales y de Derechos Humanos, además de ser también investigadora del CONICET. Y por su lado, Natalia Devant es también Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en el Instituto Gino Germani. Su especialidad es el tema de las migraciones y los efectos sobre la población, sobre las personas que trasladan su vida de un lugar a otro. Es doctora en Sociología por la UBA y por la Sorbona. Y bueno, con todos estos títulos y además con todo el trabajo y la historia que tienen de investigación en las temáticas sociales, en adolescentes, pero a veces también, en el caso de Natalia, un poco más amplio, en el caso de migrantes adultos, nos pareció muy interesante a partir de que tomamos conocimiento de que estuvieron trabajando en los efectos de la pandemia sobre los adolescentes y jóvenes, y entonces como primera medida les vamos a pedir que se presenten cuál es el Instituto Gino Germani para después abocarnos en particular al informe sobre el cual ustedes estuvieron trabajando recientemente en el análisis de estos efectos de la situación crítica y novedosa que estamos viviendo en el mundo. No sé quién quiere tomar la posta. No, quería comentar un poco del Instituto Gino Germani, que en realidad es un instituto de investigaciones que corresponde a la Facultad de Ciencias Sociales dentro de la Universidad de Buenos Aires. Aglutina investigadores fundamentalmente de las 5 carreras de, sociología, en primer lugar, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, trabajo social y relaciones de trabajo. Es uno de los institutos más grandes de América Latina en ciencias sociales porque tiene más de 150 investigadores, además de casi 300 becarios que están formándose en sus posgrados para ser doctores. De modo que es, digamos, un instituto que tiene una pluralidad temática en términos de investigación que le permite, digamos, salir en contextos como estos a través de voz de muchos especialistas. De hecho, el instituto está conformado por distintas áreas de trabajo, grupos, equipos de investigación. Bueno, dentro de toda esa estructura, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes es uno de los observatorios, está inscrito dentro del Instituto Gino Germani, y que el observatorio fue creado en el año 2004, y en su momento estaba inscrito en el grupo de estudios sobre infancia, adolescencia y juventud del Instituto Gino Germani, que es un grupo en el cual también solemos hacer colaboraciones y trabajar en algunos aspectos conjuntos. Luego, digamos, el observatorio fue sufriendo a lo largo de tantos años una gran cantidad de reconfiguraciones. En principio era tratar de constituirse un sitio de referencia para ver cómo funcionaban las agencias, sobre todo las agencias de control social penal sobre adolescentes y jóvenes. Porque nos habíamos dado cuenta que era muy difícil responder a preguntas muy simples, como saber cuántos chicos detenía la policía, cuántos juzgaba la justicia, cuánto tiempo estaban dentro de las instituciones, qué pasaba cuando no llegaban a formalizarse las aprehensiones policiales, qué pasaba en los territorios, qué pasaba en los espacios de encierro punitivo. Y sobre todas estas cosas, la verdad que había muy poca información. Esto también es hablar del país y hablar de cómo durante
20 años también, o 25 años, también lo que ha cambiado mucho es la importancia dada a la información y el acceso a la información pública. En ese contexto, la información en sí misma constituía una preocupación donde a veces agotábamos esfuerzos enteros de trabajos de investigación, ¿no? Esto nos daba mucha envidia respecto a otros países donde en realidad empezaban con los datos y realmente después se dedicaban a investigar. Y nosotros llegar a tener una línea base, un diagnóstico, nos configuraba un trabajo muy grande. Entonces ahí fue que creamos el observatorio en su primera versión, y el observatorio a lo largo de estos años fue mutando también en función de lo que fue la conformación de los equipos de investigación. Digamos, hoy por hoy casi todos los integrantes del observatorio ya están especializados en un área temática, muchos están insertos en espacios bien ubicados o dentro de educación, dentro del área de migraciones, dentro del tema de salud mental, dentro del campo de seguridad o violencias, dentro de justicia. Y en este sentido, lo que fuimos haciendo es tratar de reorientar las preocupaciones del observatorio a aquellas cosas de las cuales podíamos dar cuenta a partir de nuestras propias investigaciones. Empezó a haber muchos datos, pero para poderlos interpretar, para poderlos leer, para poder decir algo, digamos, hacía falta un conocimiento riguroso, y eso lo podía aportar cada uno desde su expertise. No podemos mirar todo, pero miramos algunos aspectos como temas de educación, sobre todo secundaria, miramos el tema de migraciones, al cual después se va a referir Natalia, las cuestiones de salud mental, sobre todo pensando en infancia y adolescencia, cuestiones vinculadas a lo que nosotros llamamos violencias estatales punitivas, ¿no? Nosotros pusimos ahí seguridad, pero en realidad es más el tema del despliegue de las agencias de control social penal, prestando mucha atención al despliegue de las fuerzas de seguridad y también a la dimensión de violencia de género, porque una de nuestras integrantes es una experta dentro de esos temas, y a los temas de justicia, que tienen que ver, la gran preocupación de estos últimos años fue la pelea por no a la baja y a favor de un sistema de responsabilidad penal juvenil que no baje la edad. Todo esto, digamos, lo atravesamos con un seguimiento en términos de comunicación, de las noticias, de lo que va pasando, digamos ahí tenemos un foco muy importante con Vanessa Salgado, que hace las cuestiones mediáticas, es la verdad la representante que más sale a los medios, y además de eso, digamos, tiene la cuestión muy territorial de participar en los foros y en las organizaciones, que para nosotros ha sido también algo muy importante que hacemos desde el observatorio, que es tratar de capacitar y de transferir conocimientos. Ahora tengo una... Perdón, estamos en AM 1390, Tiempos Compartidos, del programa radial de la entidad Universidad Popular Alejandro Korn, con dos investigadoras de primer nivel, temas que tienen que ver con jóvenes y adolescentes, y nos cuentan tanto del trabajo que están realizando en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, como puntualmente desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes han sacado un muy pertinente y oportuno informe que han trabajado sobre la pandemia en Argentina, que se titula como subtítulo El tiempo detenido de adolescentes y jóvenes, y creo que ahí hay una especie de juego de palabras, una doble lectura, ¿no? El tiempo detenido de adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué temas han trabajado en este informe sobre pandemia adolescentes y jóvenes? Muy bien. Sí, en realidad es interesante lo del juego de palabras, porque es cierto que es pertinente, pero en primer lugar nosotras cuando nos pusimos a discutir y a pensar en este informe que sacamos, y se vincula mucho con lo que Silvia está diciendo, tenía que ver con
cómo transmitir y cómo analizar lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué es aquello que nos llamaba, porque como dice Silvia, en este momento tenemos muchos datos, no es ausencia de datos los que tenemos, más nos llueven una cantidad de entrevistas, de reuniones, de información. También hay ciertos lugares en los que sigue habiendo datos ocultos, sigue habiendo zonas en las que siguen siendo opacas a los ojos. Entonces hay una tensión en este momento entre esta sobreabundancia de información, de datos y de acceso a través de estas redes y estos medios de comunicación y esos mundos opacos y cerrados que se están cerrando más, incluso ahora en la pandemia. Y en ese análisis, en esas discusiones internas en el observatorio, una de las cosas que queríamos plantear y que fue como nuestro punto de partida es que este tiempo, que parece corto, largo, en función de las experiencias individuales, para los adolescentes y para los jóvenes es un tiempo que vale doble, es un tiempo que les es mucho más costoso en términos de vida, porque es la suspensión de una proyección. Los adolescentes y los jóvenes, en el momento en que están transitando las etapas de formación tan definitivas, sobre todo pensemos en adolescentes que están transitando el secundario, o más adelante incluso aquellos que están en algunos otros estratos formando incluso familias, arrancando los trabajos. Son momentos de muchísima definición y esta suspensión, que además es una suspensión temporal y de encierro, ¿no? De detención del tiempo y de la proyección futura, porque además lo que viene hacia adelante, esa pospandemia, no parece augurar mejoras en esas situaciones, ¿no? Sino simplemente proyectos y demoras y tránsitos cada vez más lentos en aquella proyección, ¿no? Y eso genera un impacto muy directo y muy inmediato en las experiencias propias de los individuos y de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, ese fue un poco nuestro primer punto de partida para problematizar desde el observatorio el tema. Me gustaría añadir una cosita más. Es que decidimos en este informe abordar la cuestión de los adolescentes porque nos dimos cuenta que dentro del grupo de niños, adolescentes y jóvenes hay especificidades que impiden agotar el tema en un solo informe. En las discusiones internas nos dábamos cuenta que tratar de poner todo en un informe hubiera sido por ahí no prestar atención a la complejidad que tiene los padecimientos específicos de cada uno de los sectores. Y por eso es adolescentes, y bueno, próximamente sacaremos también uno pensando en jóvenes, ¿no? Porque nos parece importante marcar en qué punto afecta más, digamos, a cada uno de los sectores. Estamos hablando con Natalia Devandi y Silvia Guimuremán del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani. Y en el informe que acabamos de ver, está calentito, recién salido del horno. ¿En qué marco se da este detenimiento del tiempo, ¿no? Porque ya venimos con una decadencia marcada por la situación que viven los adolescentes y los jóvenes a partir de una situación social muy compleja que vive nuestro país en particular. Esto es parte de lo que ustedes introducen en el informe como base sobre la cual los efectos de la pandemia se producen, ¿correcto? Sí. Bueno, en realidad nosotros una de las cuestiones que nos dimos cuenta que hace a las problemáticas que comúnmente denuncian y expresan los adolescentes y los jóvenes es que el cambio de las referencias en términos de tiempo y espacio los afecta de un modo peculiar. Las cuestiones del espacio y el tiempo también han cambiado mucho para los adultos. Y en este sentido, digamos, dentro del grupo de los adolescentes, que en su mayoría viven en hogares, digamos, están también sometidos a una adaptación que tiene que absorber la adaptación, a su vez, a la nueva situación
¿qué hacen los adultos? La apropiación de estas nuevas condiciones que los aleja de ese lugar de ser proveedores de certezas y los aleja del lugar de poder ser ellos los garantes para los chicos de muchas de las cosas que pueden sucederles o no sucederles. En este sentido, nos pareció justamente que pensar en el espacio y pensar en el tiempo era pensar en dos dimensiones que son muy fluctuantes dentro de distintos sectores sociales y que no es lo mismo, digamos, cómo transcurre el espacio y el tiempo según lo que son las variables clásicas, ¿no? Porque, digamos, según clase, según sector social, según también función, según región, y bueno, y la verdad que también según la familia en que esté inserto cada uno. Por eso es que nos dedicamos a tratar de tomar dimensiones que eran más aprehensibles. Por eso, digamos, nuestro informe comienza, digamos, con un contexto acerca de las cuestiones sociales en términos de pobreza, digamos que ya, digamos, eran datos muy preocupantes, ¿no? Porque, bueno, los datos de los que veníamos eran datos tan preocupantes que ya nos hacían pensar que con un 53% de niños por debajo de la línea de pobreza, de población de 0 a 18 años, según los datos de octubre del año pasado, la situación no podía más que empeorar. Y de hecho, las proyecciones que ha hecho, digamos, UNICEF sobre cómo va a aumentar esto, da cuenta de que en esta pandemia habría por lo menos 700.000 chicos pobres más. Y esto ya nos hace pensar en una línea de base muy pesimista. Y de ahí en más, pensando en estos datos como de contexto o en los lugares, digamos, que más han concitado la reflexión, como las cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Digamos, donde para los chicos la escuela es mucho más que la instancia de aprendizaje. Entonces, ¿qué le pasa a los chicos? Cuando se interrumpe el contacto con la escuela, es mucho más que pensar si aprenden o no aprenden, o si van a perder un año, o si se van a atrasar, digamos. Da pie a una gran cantidad de cosas que bueno, que además en grupos sobrevulnerados, y ahí me gustaría que tome un poco la palabra Natalia, porque en grupos especialmente sobrevulnerados, como el tema de los migrantes, pero que también bueno, lo estamos viendo en el tema de los pueblos originarios, y lo vemos con lo que pasa con los Qom, con los Wichi, digamos, en realidad es mucho más preocupante. Sí, en los migrantes yo quería también de todas maneras retomar un poco esto que Ricardo mencionó, que tiene que ver con cómo estábamos antes, ¿no? Porque la pandemia nos impacta en el mundo, impacta y golpea de forma abrupta, y además no sabemos todavía lo que nos sigue esperando, ni a nosotros ni al mundo, porque recién lo estamos viendo. Entonces el trabajo sociológico también es complejo, sociológico, y creo que desde muchas disciplinas, ¿no? De estar observando un fenómeno que va ocurriendo y se va transformando de forma cotidiana. Pero nos encuentra en un país con una pobreza en aumento y con la infantilización de la pobreza que fue marcado el año pasado de una forma abrupta, ¿no? Y nosotros pusimos algunos datos de pobreza que están en el informe, algunos están tomados de los estudios de la UCA o de la EPH, pero bueno, cerramos el 2019 con cerca de un 35% de pobreza, un poco más, y va subiendo, y eso en el grupo de niños y adolescentes alcanzaba casi el 52%. Son cifras muy grandes, y que además se traducen y se van trasladando a todos los ámbitos, ¿no? A la inseguridad alimentaria, después al acceso a las herramientas, al hacinamiento en los hogares, y ahí está la dimensión esta del espacio que mencionaba Silvia. El hacinamiento en los hogares hace hoy que las familias no puedan quedarse, aceptar o cumplir la consigna del quédate en casa. Y ese hacinamiento en los hogares, cuando pensamos en hacinamiento en los hogares, siempre pensamos en familias con niños
adolescentes y jóvenes, ¿no? En general siempre son esas las familias que están conformadas por grandes grupos o incluso familias compuestas. En relación al grupo de los migrantes, nosotros hicimos un estudio que introduzco, que no está enfocado en niñez y adolescencia, sino que es más amplio, desde un espacio colectivo que se llama la Agenda Migrante 2020, desde el cual hicimos una encuesta a través de organizaciones sociales y organizaciones de migrantes sobre cómo era la situación de los migrantes. Y es un grupo sobrevulnerado porque además no logra acceder a las ayudas sociales, porque no cuenta con las redes, porque no cuenta con la documentación y porque, del mismo modo que la situación amplia de pobreza y de sobrevulneración, viene arrastrándose una decadencia en los últimos 3 años cada vez más fuerte. Arrancamos un 2020 con mucha pobreza, con una deuda muy grande en regularización migratoria, en el caso de los migrantes, con deudas muy grandes en las cuestiones de hacinamiento, en las villas, en los barrios pobres, y es sobre eso que se suma la exigencia que está puesta en el hogar, porque ahora toda la exigencia del cuidado, de la alimentación, de la educación, está puesta en el hogar, está puesta en esa familia, que esa familia además viene siendo cuestionada conceptualmente de cuáles familias, de qué familias, cómo están construidas hoy nuestras familias, y ese peso, no da abasto, ¿no? Y se ve como no da abasto. Una de las cuestiones que abordamos en el informe, pero son 2 o 3 ejes. Uno es en educación. Particularmente en el caso de la educación, para quienes somos defensores de la escuela pública, como gran promotor del progreso social, casualmente en este tipo de circunstancias parece que la educación marca mucho más la brecha, ¿no? La diferencia entre quienes pueden acceder a los medios tecnológicos y quienes no, para poder conectarse con el ámbito educativo. Eso también es parte del informe. Sí, efectivamente. Marca la brecha, parece que además no solamente la marca y nos las muestra en la cara, pero además nos las muestra de forma abrupta y creo que muy amplia, porque en la ciudad de Buenos Aires, donde uno podría pensar que esa brecha disminuye, también está. Mi hijo va a la escuela pública, en la escuela pública se abre la brecha entre quienes apenas logran tener un celular para contestar y para responder todas las tareas y todas las demandas del exterior. Un celular, y ese celular muchas veces, que incluso en las encuestas ahí había una conversación con Silvia entre si los porcentajes de tenencia de computadora eran altos o bajos, y decíamos, bueno, para mí igual es bajo que el 30, 35, 40% no tenga una computadora en su casa en un 2020, y Silvia decía, igual es alto, pero con la pobreza. Sí, es cierto también. Pero lo cierto es que la mayor parte de esas familias, y eso sí es la mayor parte, la resuelven con un teléfono viejo y con un paquete de datos. Encima se duplica el costo. Cada documento que hay que mandar con las pocas herramientas de conocimiento que se tienen por ese teléfono, para poder tratar de mantener un vínculo con esa escuela, porque también las familias se sienten deuda. Bueno, justamente, con lograr... Natalia, vos sabés que la semana pasada tuvimos una nota acá en el programa sobre usuarios y consumidores y una campaña que se llama Internet Esencial, que está llevando adelante, vino a la entrevista a Henry Stegmaier. Cuando ustedes en el informe tratan 3 ejes fundamentales que me parece que están muy relacionados, que es por un lado la educación durante este contexto de aislamiento, cómo juega. Por otro lado, los adolescentes y violencia, en términos, sí, ¿no?, relacionado en esta situación de tensión. Y por otro lado, el adolescente y trabajo. La Internet como servicio público ha surgido de vuelta a la agenda pública, porque justamente una de las mayores posibilidades de que se ensanche el abismo educativo es la falta de acceso a telefonía y a Internet por parte de las familias respecto de la nueva forma de educación que se eligió en el aislamiento, que es la educación a distancia. Entonces, esto es un tema que hay que seguir muy de cerca, ¿no es cierto? Y justamente en esto de los números me quedé detenido porque
veía que hace un tiempo, el informe justamente del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que venía siempre produciéndose, durante la pandemia definieron no realizarlo y postergarlo, ¿no? Esto también generó algún revuelo, ¿no? Pero siempre hablando de el problema de la medición para poder realizar los diagnósticos en Argentina. Bueno, hay un tema con respecto a esto que a nosotros también nos está preocupando mucho, que es la proliferación de estudios sobre la base de, muchas veces, sobre encuestas telefónicas o consultas por WhatsApp, que muchas veces no tienen ninguna variable de control en términos de poder saber que la respuesta es fidedigna o no es fidedigna. Por ejemplo, con respecto a estas cuestiones de la pandemia, se ha hecho, digamos, una campaña tan moralizadora con respecto a los cuidados, a la profilaxis que hay que tener, digamos, a los buenos hábitos, que nosotros nos damos cuenta a veces en muchos relevamientos cuando leemos las respuestas que las personas que contestan desde lo que se espera que contesten. Entonces, así parece que casi todos acompañaran a los chicos dentro de las tareas escolares, cuando por otro lado sabemos que no es así, porque muchos no solamente no quieren hacerlo o están haciendo otra cosa, algunos ni siquiera pueden, no están en condiciones. Pero cuando se pregunta, todo el mundo parece que es el mejor del grado, que cumple con todos los protocolos de todo, de higiene, de cuidado, que no rompió la cuarentena, que acompaña a los chicos. Y ahí a nosotros eso nos hace pensar mucho, ¿no? Sobre la validez de tratar de decir grandes cosas, más allá de lo que realmente, digamos, se puede decir a partir de conocimientos más fehacientes. Se genera una cuestión como que es casi como declarar contra sí mismo, digamos. Es raro, digamos, padres que en una encuesta que se le hace digan, no, yo no me ocupo, los dejo solos, porque si los dejan solos a los chicos es porque dicen, porque no necesitan ayuda, ¿no? Pero no dicen porque me desentiendo, porque esto me resulta muy difícil. No, la verdad que yo al principio cumplía con las normas de higiene o de profilaxis, pero ya no. Digamos, la verdad que por eso a veces es tan interesante hablar propiamente con los adolescentes. La verdad que para nosotros el diálogo con los adolescentes es lo que nos permite ver cómo están sufriendo. Cuando nosotros decimos el tiempo detenido y hablamos del espacio y el tiempo, también hablamos de lo que les pasa a los chicos, digamos que no todos disponen de una habitación tranquila donde tienen su propio espacio. Muchas veces se ven fijados a espacios que son espacios que durante una circunstancia normal son espacios que se dividen en términos de uso. A veces los padres trabajan, los chicos salen, no están todos al mismo tiempo en el mismo espacio. Bueno, en el contexto de pandemia, estar todos juntos en un espacio sin posibilidad de intimidad, porque muchas veces los chicos dicen a la hora de consultarles por el tema de los deberes o de por qué no se conectan a los Zoom, que bueno, que no pueden hablar, que no tienen dónde, que no tienen lugar para expresarse. Generan como el otro día una docente me decía, como una doble vida en la misma casa. Una vida diurna y una vida nocturna. Muchas veces los chicos, y esto es muy habitual, los profesores que dan clases en secundario y que les preguntan a los alumnos sobre los hábitos, si alteraron los hábitos del sueño, si alteraron los hábitos de las comidas. Y hay muchos chicos que realmente están viviendo de noche y durmiendo de día, y esto tiene que ver también con la cuestión de esos equilibrios dentro de las familias, que son los que digamos, justamente, digamos, evitan que implosionen muchas situaciones de gran tensión dentro de los espacios. Y esto por ahí es muy necesario que el adolescente se franquee, y esto no lo va a reportar el padre o la madre en una entrevista. ¿No? Como
ciertas otras situaciones vinculadas a violencias, cuando se hacen las encuestas telefónicas. Y no lo pueden decir a veces fijados en el mismo espacio donde sufren. Por eso es tan importante el tema de buscar ciertas conexiones de otro estilo, y en ese sentido es donde, cuando ustedes planteaban el tema de la escuela, lo de la escuela es fundamental porque en este momento los docentes tienen más el rol de contención que de transmisión de aprendizaje. Y lo vincular adquiere una relevancia tan grande que es más importante que los docentes se conecten para preguntarles cómo están que a pedirles el tema de la tarea. Cuando les preguntan cómo están o les dan una consigna, a ver, describime tu estado de ánimo a través de memes. Y entonces surge además una cuestión de creatividad donde expresan verdaderamente su sentir. ¿Por qué no cumplen la tarea? Y la tarea no la cumplen. Pero sí, o sea, las cosas que tienen que ver con una proyección hacia el futuro, como están tan descreídos en el futuro, muchas veces no la hacen. Pero si se los convoca a través de preguntarles qué les pasa, cómo pasaron la última semana, qué actividades los enganchan, qué cosas les pasa dentro de sus familias, ahí suelen responder. Entonces, bueno, tenemos 2 minutitos nada más para el cierre del bloque. Ahí, Ricardo, por ahí si querés darles alguna pregunta más y hacer un cierre, porque si no, no vamos a tener minutos. Sí, a mí me parece importante que puedan desarrollar en lo que nos queda lo relativo a la investigación hecha en relación con la violencia, con las violencias institucionales hacia los pibes, ¿no? En el marco de la pandemia, que es también parte relevante del informe. Sí, yo solo digo una pequeña cosa y la dejo a Silvia, que es quien es la está en violencias, pero siguiendo el lineamiento de Silvia y solamente para sumar a lo que venimos hablando, el tema de la salud mental, que juega mucho en esto, también es uno de los ejes del informe, y está todo totalmente vinculado con esto que acabamos de decir, ¿no? Ahí hay una, digamos, hay una contención que se está volviendo fundamental y finalmente termina siendo la escuela que empieza a cumplir ese rol de contención, porque no es fácil una atención, y además porque, que es un poco el final también de nuestro informe, hay un retiro del Estado por la propia pandemia, no, digamos, porque los efectores locales y territoriales no pueden estar ahí, los programas están cubriendo baches como también se puede, que también hay una forma de captación mucho más difícil de los problemas y de algunas violencias. Pero bueno, les doy la palabra a Silvia para que avance y cerremos sobre eso. Sí, sí, es importante porque la vinculación de este tema con respecto a la preocupación por suicidios, que bueno, hoy justamente escuché en un Zoom que le preguntaron también al secretario de Niñez, a Lerner, y él dijo justamente que no tenían datos en tiempo real sobre temas de suicidios. Y a nosotros esto nos parece muy preocupante, porque creemos que probablemente esto se pueda ver en forma más adelante y retrospectivamente como un efecto también de esta cuestión de despojo que sienten los chicos también de sus libertades, ¿no? Nosotros decimos en esto del sufrimiento mental, el tema también de los chicos que tienen algún tipo de consumo, cómo esto se les complica. Bueno, realmente además de las cuestiones de los entornos afectivos, ¿no? Y por el otro lado también incluso el tema del uso del dinero, los gastos, o sea, vuelven a quedar en una situación mucho más infantilizada de estar a merced de los padres, que sean los que permitan o no permitan determinados consumos, y por ende los habilita también, digamos, a definir la conveniencia o no. Entonces, ciertos espacios de libertades para los adolescentes se ven muy restringidos. Respecto al tema de las violencias institucionales, Ricardo, a nosotros nos preocupa mucho. Nosotros hace un tiempo dijimos que en realidad había que redefinir el concepto y pensar más, cuando son violencias punitivas, hablar de violencias punitivas
punitivas y de violencias punitivas estatales. Y esto es central porque una de las cosas que está más invisibilizada es la violencia que ha seguido existiendo sobre los sectores socialmente vulnerables, sobre los que decimos dentro de las villas, dentro de los barrios populares, por parte de las fuerzas de seguridad. Esto nunca dejó de suceder, digamos, y esto que viene sucediendo es muy preocupante porque en simultáneo, digamos, hay, una loa hacia el lugar de las fuerzas de seguridad como una policía de cuidado, que nosotros no podemos, digamos, desde el lugar de la reflexión crítica y del lugar de mirar como siempre las instituciones de seguridad se han comportado, no solamente en torno a los adolescentes y a los jóvenes, sino a los grupos vulnerables en general. Basta mirar lo de los POM los otros días. Basta mirar, digamos, lo que viene sucediendo, digamos, en general con los sectores, digamos, más vulnerados. Y en ese contexto es muy preocupante pensar qué puede pasar con una legitimación de las fuerzas de seguridad en los espacios más de barrios populares, donde ya la circulación estaba bastante restringida. Nos queda la preocupación de lo que va a ser la reconfiguración entre las fuerzas de seguridad y las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulnerables. Ejemplos como el de Estados Unidos, lo que está pasando, nos da la pauta que es muy preocupante las oleadas de racismo y de discriminación que ya de hecho lo estamos viendo, hasta que el tema del COVID no fue un tema de ellos, de los otros, no se pudo tener un discurso tan virulento, mientras era un tema de las clases medias, el discurso fue más moderado y estuvo más vinculado al cuidado y a la protección. Las otras reflexiones que a nosotros nos parece importante como marco es que, digamos, el COVID no inventa nada, pone en evidencia cuestiones en forma descarnada de problemáticas que son mucho más profundas, complejas y de difícil resolución. Bueno, una interesantísima entrevista que hemos tenido con dos investigadoras del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y acá con el acompañamiento en la entrevista del vicepresidente de la Universidad Popular Alejandro Korn, Ricardo Berenguer. Estuvimos con Natalia De Bandi, con Silvia Gemureman del Observatorio de Jóvenes y Adolescentes conversando sobre cómo las distintas facetas que fueron trabajando en su informe sobre pandemia y adolescencia, que está publicado ya, ¿no es cierto? Bueno, dejamos a los oyentes un ratito y vamos al cierre del programa. Gracias, Natalia, gracias, Silvia. Bueno, chao. Gracias. Hasta luego.